¿Hay algún comentario de su parte? Tratemos de completar primero esto y luego le damos una revisión al examen. ¿Algún comentario? Ya. Ya, entonces, lo siguiente que tenemos que tratar eh, es la flexocompresión. Y para esto, pues entonces ya estamos cambiando ya de elemento estructural. Porque básicamente los elementos estructurales con los cuales habíamos estado trabajando, ¿no? Están referidos, estaban o eran elementos horizontales, ¿no? Teníamos la losa maciza en una dirección, la losa aligerada, ¿no? O sea, la vigueta. Teníamos vigas en general, la viga T, ¿no? Teníamos la viga con flexión simple, con refuerzo en compresión, ¿no? Y todos estos elementos horizontales, pues los estábamos utilizando, ¿no? Los estábamos utilizando eh, porque en estos elementos horizontales, ¿no? La flexión es lo que predomina. Bueno, por supuesto también hay corte, ¿no? Pero primero teníamos que solucionar en todo caso el problema de la flexión, porque eso condicionaba nuestra sección transversal y con esa sección transversal ya definida, no podíamos ya diseñar en corte, ¿no? Pero entonces lo primero que teníamos que pensar en esos elementos horizontales era efectivamente, ¿no? La demanda de flexión. Ahora entonces en los elementos verticales, ¿no? Si es que en los extremos, ¿no? En los extremos de esos elementos, ¿no? Si teníamos algo como esto, por ejemplo, para la viga, teníamos un momento negativo. Este momento negativo, pues, tiene que estar en equilibrio con los momentos que están en las columnas. Eso significa que entonces también tendremos momentos en las columnas, ¿no? Luego, esto es considerando cargas de gravedad, pero si tenemos carga de sismo, cambia mucho la, cambia mucho, ¿no? La situación, y entonces ahí sí es más evidente que tenemos momentos en los elementos verticales. Y también, bueno, tenemos, por supuesto, ¿no? Momentos en los elementos horizontales. Bueno, entonces es un hecho que hay momentos flectores en los elementos verticales, como por ejemplo las columnas. Y aparte de eso, pues tienen cargas, ¿no? De gravedad y también podrían ser, eh, eh, aparecerán, ¿no? Cargas producto del sismo, ¿ya? ¿Cómo así? ¿No? ¿Cómo así? Imaginemos, imaginemos un pórtico, ¿no? Algo como esto, sí, algo como esto, o mejor cambiemos de color. Eh, tenemos un, perdón. Tenemos un pórtico así, ¿no? Un pórtico. Y de manera esquemática, ¿no? De manera esquemática, entonces vamos a tener una carga de sismo lateral, así, ¿no? Entonces, esa carga de sismo, ¿no? Esta carga de sismo va a generar de manera global, ¿no? Podríamos considerar un momento así, ¿no? Si calculamos el momento respecto de la base, ¿no? Entonces vamos a tener un momento, un momento así, ¿ya? Eh, ahora, para generar algo opuesto a esto, ¿no? Porque eso sería lo que está actuando.
Tendríamos ahora que evaluar qué cosa es lo que está resistiendo. Tendríamos que generar algo como esto, ¿no? Y entonces ahí se tiene lo requerido y se tiene lo resistente. Pero para generar este par, entonces tendríamos que generar algo como esto, ¿no? Significa entonces que acá, como consecuencia del sismo, ¿no? Tenemos una compresión mayor y por acá tenemos tracción, ¿no? Por acá tenemos una compresión y por acá tenemos tracción. Quizá esta tracción no tenga alguna relevancia, ¿no? En la mayoría de los casos, porque este elemento ya tiene una carga vertical importante, así que simplemente esto no va, esa carga vertical importante no va a hacer que esto sea representativo. Sin embargo, si acá se aumenta compresión y esta ya tenía compresión, ¿no? Producto de todas las cargas verticales, entonces eso sí podría ser un problema, ¿no? Podría ser un problema. Entonces, es un hecho, ¿no? Que en esos elementos verticales, en este caso columnas, existe flexocompresión, ¿no? Y de eso entonces, eso es lo siguiente que debemos de tratar, y diseñar columnas para la demanda de flexocompresión. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Se entendió esta lógica? Ya. Ahora, imaginemos, ¿no? Imaginemos que esta es la dirección X, ¿no? La dirección X, por ejemplo. Pero ustedes se preguntarán si es que tenemos solamente, no sé, en planta, ¿no? En planta algo como esto, ¿no? Algo como eso. Y nosotros estamos viendo entonces este X. Pero cuando veamos este Y, esta columna, ¿no? Esta columna de acá, imaginemos que sea esta, ¿no? Algo como esto. Y ahora pongamos de manera, el sismo en X viene así. Y por ejemplo, el sismo en Y viene así, ¿no? Esto es a lo largo de X, a lo largo de Y. Así que esta misma columna de acá va a tener el mismo efecto, ¿no? De aumentar la compresión tanto en una dirección como en la otra, ¿no? Entonces, estas columnas así de esquina son especialmente susceptibles para este fenómeno. Y por eso vamos a ver de que cuando se predimensione este tipo de columnas, ¿no? Se está tomando en cuenta una mayor área, ¿no? Si es que uno la compara, ¿no? Con su carga de servicio, ¿no? En comparación con otros tipos de columna, ¿ya? Solamente para notar, ¿no? Entonces, de que esta columna de esquina tendría este efecto, pero acumulado de las dos direcciones. ¿Ya? Bueno, estos son los temas que deberíamos de tocar. Vayamos entonces a ver. Bueno, entonces, este es un elemento o un modelo estructural, no un modelo estructural que, bueno, se realiza básicamente para hacer análisis, ¿no? Leer fuerzas, saber cómo es que se están distribuyendo todas las cargas que llegan a las losas, ¿no? Y que nosotros estamos apoyando en vigas o estamos apoyando en muros. Luego también este modelo nos ayuda a, una vez ingresados las fuerzas de sismo, ¿no? En cada nivel, en uno de los métodos de análisis según nuestra norma de diseño sismo resistente, entonces nos permite ver cuánto es que se ha deformado. Y si vemos cuánto se ha deformado, ¿no? Entonces ya podemos compararlo también contra los límites que nos impone la norma de diseño sismo resistente, ¿no? Así que el modelo en realidad
nos ayuda a solucionar varios aspectos. Uno de ellos, entonces, era es el de la resistencia requerida, ¿no? Leer ya cuáles son las fuerzas para las cuales nosotros necesitamos diseñar. Y entonces podemos tener información como esta, ¿no? Estamos viendo una elevación de uno de los pórticos y por acá entonces el programa nos dará información de este tipo, ¿no? Los momentos flectores, ¿no? Con información en realidad, de los momentos podríamos leerlo en cada sección. Pero siempre pues lo que nos importa conocer, ¿no? Lo que nos importa conocer pues son esos máximos negativos, los máximos positivos, porque una vez ya diseñado pues para ellos podríamos ya saber pues cuál es el fierro que vamos a correr, y en las otras secciones ya serían verificaciones solamente, ¿no? Ya, bueno, acá estamos viendo también que así como hay momentos flectores en las vigas, también encontramos momentos flectores en las columnas, ¿no? Así que es un hecho, ¿no? Es un hecho que tenemos esa demanda de flexocompresión. Tenemos dos tipos de columnas en general y, bueno, finalmente dentro de nuestro curso vamos a tratar de las dos, ¿no? Vamos a tratar de estos dos tipos. La columna corta, veamos, tenemos por acá cargas, ¿no? Cargas que son concéntricas, ¿no? O que pasan ahí por el eje longitudinal, ¿no? Por el eje longitudinal de nuestra columna. Sin embargo, en la columna esbelta pasa algo. No necesariamente pues tenemos demanda, o sea, en geometría, ¿no? Hablando de geometría, algo pues como esto, ¿no? Sin embargo, al agregarle estas partes a estas columnas, se está tratando de representar el efecto de tener momentos flectores en los extremos de las columnas. ¿Cómo así? Porque si queremos un sistema equivalente, ¿no? Queremos un sistema equivalente en el que no pongamos momentos flectores, sino básicamente estas cargas, no solamente cargas, entonces tendríamos que darle a esta carga una excentricidad, ¿no? Entonces esta es la excentricidad que está representando el momento en los extremos, que sería esta carga P por la excentricidad, ¿no? Sin embargo, no, sin embargo, cuando tenemos ya esta excentricidad y por lo tanto este momento, hay que notar, ¿no? Hay que notar de que hay un incremento en el momento como consecuencia de que la distancia, ¿no? Desde esta línea de acción de la fuerza a eh, este eje neutro, ¿no? Del elemento, no es solamente la excentricidad, sino como se está deformando, entonces sería la excentricidad, ¿no? Más este delta. Así que el momento, ¿no? El momento que estaría actuando sobre el elemento ya no es solamente la carga por la excentricidad, sino habría que agregarle un momento adicional, que sería este P delta, ¿no? P delta. Bueno, esto se conoce como un efecto de segundo orden, ¿sí? Un efecto de segundo orden. También vamos a tratar con este tipo de inconvenientes. Y en general, ¿no? En general, cuando se quiere incorporar, ¿no? La esbeltez, ¿no? La esbeltez dentro del proceso de diseño, se habla de efectos de segundo orden o de efectos P delta, ya sea este de acá o ya sea eh, este otro, ¿no? Este delta mayúscula o este delta minúscula. Pero luego vamos a ver que este en específico, este problema se hace referencia con el delta minúscula. ¿Cuál sería el delta mayúscula? Por ejemplo, tenemos un pórtico, ¿no? Que está sometido a una carga lateral y como consecuencia
eso, pues esto se tiene que deformar, ¿no? Se tiene que deformar. Entonces, acá hay un delta. Pero los pórticos siempre tienen cargas de gravedad, ¿no? Hay cargas de gravedad. Así que en este caso tendríamos algo así como P delta, ¿no? Pero este delta sería el del desplazamiento lateral, ¿sí? En cambio, este delta minúscula será el de la deflexión, la deformación ahí local, ¿no? En cambio, esto sería la deformación global. Ya, así que vamos a tener estos dos tipos de columnas. Lo primero que vamos a hacer es tratar con esta columna corta. ¿Ya? ¿Alguna duda? Sí, Alonso. Profe, los momentos rectores en las vigas es el mismo en las columnas. No, o sea, es que por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o sea, si tienes un elemento así, ¿no? Columna, columna y esta viga. Bueno, este nodo tiene que estar en equilibrio, ¿no? Esa es la condición. Pero si solamente tengo una viga y por acá una columna, entonces en realidad las columnas pues están tomando, o sea, hay dos elementos columna cuyos momentos internos tienen que equilibrar al único momento de la viga, ¿no? Entonces ahí no serían iguales, ¿no? Por último, ya, bueno, si podríamos simplificar el razonamiento, en todo caso, entonces sería la mitad, ¿no? En este caso. Pero ahora imaginemos que por acá hay otra viga. Entonces, esta viga ya tiene un momento, ¿no? Esta viga tiene otro momento. Entonces, quizá en este caso, eh, ya las vigas en sí tienen unos momentos que podrían estar equilibrándose y entonces les estarían llegando menos momentos a las columnas, ¿no? Pero claro, la condición es que, bueno, sí, pues tienen que estar en equilibrio, ¿no? Ok, profe. El nudo tiene que estar en equilibrio, entonces. Sí, ya. Ya, entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Tenemos un gráfico, ¿no? De carga versus la deformación unitaria axial, ¿no? Referido a una columna, ¿no? Como esta. ¿Qué cosa tenemos para esta curva? ¿No? Tenemos la curva de carga de formación del concreto y por acá tenemos la curva de esfuerzo de formación del acero. Ustedes se preguntarán, pero, oye, ¿no era que en realidad esto podría ser 210 y esto de acá 4200? Ya, sí, solamente que acá estamos viendo la carga axial. No, no estamos viendo esfuerzo, ¿sí? No estamos viendo carga. Y esta carga, por ejemplo, en el caso del acero, ¿de qué depende? Del área total que tenemos, ¿no? Entonces, acá la carga axial del concreto va a ser mayor porque simplemente hay más concreto que acero, ¿no? Entonces tenemos esta curva, ¿no? De carga de formación del concreto y esta curva de carga de formación también del acero. Ahora, acá este límite, ¿sí? Este límite, que sería la carga máxima que puede desarrollar esta sección transversal, ¿no? Es, el concreto de esta sección transversal ya sería 0.85 F'C y acá estamos restando dos áreas. El área bruta, ¿no? Simplemente B por H, menos el área total del acero, ¿no? Entonces, esto de acá es lo que efectivamente tenemos de concreto, ¿no? Lo que efectivamente tenemos de concreto. Ahora, eh, por acá, por acá
tenemos el área de acero por el esfuerzo de fluencia. Y entonces esto sería todo lo que el acero puede aportar, ¿no? Como carga, ¿no? Porque es toda la cantidad del acero por el esfuerzo de fluencia. Ya, y estos, entonces, ¿por qué son importantes estas dos? Porque si sabemos entonces cuánto tiene el concreto como máximo puede desarrollar y también el acero, entonces si sumamos estas dos cantidades tenemos la carga axial máxima que podemos imponerle prácticamente a nuestra columna. Ya, dejémoslo por el momento ahí, luego vamos a ver de que esa carga teórica, así como hemos hecho en la flexión, pues entonces no es exactamente la que vamos a utilizar dentro del diseño, ¿no? Sino que tenemos que comenzar a, a disminuirla. Ya, acá tenemos dos casos ya para comparar a través de esta curva también de carga axial de formación unitaria. Y es el caso de la columna con estribos y la columna sunchada, ¿no? Esta es la columna con estribos y esta es la sunchada. Eh, este acero es un acero continuo en espiral, ¿no? En espiral. Ya, bueno, lo que podemos ver en realidad acá, que si hablamos de confinamiento, bueno, esto en realidad está totalmente confinado y esto en realidad está pobremente confinado, ¿no? Porque no solo, no, pero no es que se trate de simplemente por ser estribos, sino porque los estribos en realidad tienen una separación importante, ¿no? En comparación con la separación que se ve acá de, de la vuelta, ¿no? Del suncho. Entonces, cuando eh, comparamos, ¿no? Estas cargas, podemos ver, ¿no? Que acá se está desarrollando carga, se sigue deformando, y por acá se llega a un punto en el que se menciona que se tiene la excedencia del acero longitudinal, ¿no? Eh, ya, ahora, ya, 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 entonces, ya, gracias. Eh, bueno, creo que el otro sí se entendió, los de las imágenes, solamente esto era lo que estaba señalando, ¿no? Esta subida, esta subida de acá, y entonces en este punto tenemos la excedencia del acero longitudinal. Pero acá podemos ya, a partir de este punto, ¿no? Podemos tener una comparación entre estos dos casos, ¿no? Entonces por acá tendríamos una rápida caída hasta llegar ya a la rotura, ¿no? De esta columna con estribos, ¿no? Y se menciona acá que los estribos no están muy juntos, o sea que en realidad no hay un correcto confinamiento. Sin embargo, ¿no? En la columna sunchada, miren toda la capacidad que se está obteniendo, ¿no? Por tener un confinamiento adecuado. Ahora, ¿qué significaba que aumentar la capacidad, ¿no? Desde este punto, ¿no? De deformación hasta este punto de deformación. ¿Recuerdan qué significaba aumentar esta capacidad de deformación? Si recuerdan qué cosa significaba aumentar esta capacidad de deformación. Tiene que ver con la fluencia del acero. Bueno, la fluencia del acero en realidad ya comienza por acá, ¿no? Pero ¿qué significaba tener una mayor capacidad de deformación?
Era ductilidad, ¿no? Porque la ductilidad era la capacidad de formación más allá, pues, de ese. Bueno, refiriéndonos al acero, no era desde el punto de fluencia, ¿no? Más allá de ese punto de fluencia. Bueno, o en general, ¿no? Donde ya se comienza a dejar la parte elástica. Bueno, y entonces, imaginen, ¿no? O sea, desde este punto a este punto, y luego se puede ampliar desde este punto hasta este otro punto. O sea que se ha aumentado considerablemente la ductilidad, ¿no? Pero entonces que esto no se podría lograr con estribos, sí, solamente que se tendrían que aumentar, pues, o, bueno, disminuir el espaciamiento y aumentar la cantidad de estribos, ¿no? Entonces, esa era una de la importancia de este refuerzo transversal, ¿no? Una de la importancia era la de proveer un adecuado confinamiento, ¿no? Porque la otra, refiriéndonos a este refuerzo transversal, es proveer resistencia al corte, y la otra, importante también, es evitar el pandeo longitudinal de las varillas longitudinales, o el pandeo en general de las varillas longitudinales. ¿Cómo así? Eh, Haciendo referencia a los dibujos anteriores, ¿no? En los que mencionábamos que hay cargas de gravedad así, ¿no? Cargas de gravedad. Entonces, pero como estas cargas de gravedad dependen, o sea, bueno, las adicionales dependen del sismo, entonces esto en realidad es un ciclo de carga y descarga, ¿no? Y entonces podría ser compresión, en un momento esto se convierte en tracción, luego en compresión, otra vez tracción y así sucesivamente, ¿no? Entonces imaginemos que en ese se comienza a desprender todo este concreto, ¿no? Eh, Esta carga, ¿no? Está distribuida en toda la sección transversal del elemento, no solamente en el concreto, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con lo que acabamos de ver hace un momento, ¿no? Que la capacidad en toda la columna es en realidad la capacidad de todo lo del concreto más todo lo del acero. Entonces acá, ¿no? Entonces acá lo que sucedería es que estas varillas longitudinales también tienen una carga, ¿no? Una carga así. Pero estas varillas longitudinales son unos elementos muy, muy esbeltos, ¿no? Y ustedes saben por resistencia de materiales que la capacidad de carga axial depende pues de la esbeltez, ¿no? ¿Recuerdan la fórmula de Euler? ¿No? Entonces, esa fórmula de Euler está orientada a calcular la carga máxima para evitar el pandeo, ¿no? Y mientras teníamos un elemento con más altura, entonces esa carga era cada vez menor, ¿no? Entonces acá, imaginemos pues, este es un elemento muy, muy esbelto, ¿no? ¿Cómo controlamos entonces de que este elemento de acá no se pandee? Bueno, poniéndole más estribos, ¿no? Poniéndole más estribos. Así que en realidad el refuerzo transversal sirve para muchas cosas, ¿no? Controlar, ¿no? De que no haya pandeo en las varillas longitudinales, controlar o aportar en la resistencia al corte, ¿no? Y finalmente este que estamos viendo acá, confinar y por lo tanto aumentar el confinamiento, ¿no? Y la utilidad, ¿sí? Ya hay tres cosas importantes entonces en el refuerzo transversal. ¿Alguna duda? Ya. Entonces, tenemos, tenemos compresión, ¿no? Tenemos compresión. Eh, para elementos no preforzados con refuerzo transversal en espiral, o sea, los elementos
sunchados, ¿no? Toda esta carga, ¿no? Toda esta carga que teníamos inicialmente, ¿sí? Se va a ver reducida dos veces, un 0,85 y luego el factor de reducción de resistencia, ¿ya? Cuando tenemos refuerzo en espiral, o sea, el suncho. Y cuando tenemos estribos, ¿no? Vamos a tener que, bueno, el factor de reducción de resistencia es 0,7, pero esto se está reduciendo adicionalmente, ¿no? A la carga que habíamos visto de las gráficas en 0,8. Entonces, en la bibliografía también lo que van a encontrar es algo como esto, de que esta carga última, ¿no? Esta carga última, en realidad, bueno, siempre es, pues, ¿no? El factor de reducción de resistencia por esta carga nominal, pero esta carga nominal, ¿no? Esta carga nominal, la podemos encontrar de dos formas. 0,85, ¿no? 0,85 y por el otro lado 0,80 por una carga P sub 0. Y la carga P sub 0, ¿no? La carga P sub 0 es carga concéntrica. Se le denomina carga concéntrica. Bueno, no veo la opción de aumentar de tamaño esto. Ya, bueno. Entonces, ¿qué sería este P sub 0? Que le denominamos carga concéntrica, pues sería esto de acá, ¿no? Esto de acá. Lo que en realidad teóricamente, no resiste la columna, ¿no? Y esta expresión es la misma, ¿no? P sub 0. Así que esta carga concéntrica, P sub 0, se va a disminuir ya sea por 0,85 cuando se trate de refuerzo en espiral o por 0,80 cuando se trate de estribos, ¿sí? Para obtener la carga nominal. Y luego, pues esa carga nominal ya se tiene que afectar por el factor de reducción de resistencia, ¿sí? Que puede ser 0,75 en espiral y en estribo 0,70, ¿ya? Así que puede ser que encuentren también bibliografía que se menciona algo como esto o que incluso se hace referencia a la carga concéntrica. ¿Ya se entendió? Ya. Bueno, tenemos una cuantía, ¿no? O sea, porque en una sección transversal, ¿no? En una sección transversal podemos acomodar, ¿no? Podemos acomodar ahí el acero, ¿no? Ah, bueno, ya lo dibujé mal por acá, por acá. Bueno, una cantidad de acero. Podemos hallar una cantidad de acero acá también referida, pero a la sección bruta, ¿no? A la sección bruta. No como en el caso de las vigas, referida a B por D, ¿no? Entonces acá sería simplemente el área, ¿no? Para utilizar en la cuantía largo por ancho, ¿no? Entonces, eh, tenemos una cuantía mínima que es 0,01, ¿no? Y una cuantía máxima, ¿no? De 0,06, que en otras palabras, esto es 1%,
y esto es 6%, ¿no? 1% y esto es 6%, ¿no? Entonces, el área mínima tendría que ser pues ese 1% por el área bruta de la sección. Ya es el área bruta, a diferencia de las vigas que hablábamos de B por D, ¿no? Como área. Ya. Bueno, y si usualmente se limita a 0.04 cuando los empalmes se hacen por traslapes, ¿no? O sea, el empalme por traslapes viene una varilla, pues si la otra varilla simplemente viene así, ¿no? Y acá entonces se está traslapando. Bueno, y si no se hace así, entonces ¿cómo podría hacerse? Bueno, con conectores mecánicos, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que acá tenemos un elemento, no, un elemento, bueno, ese es de un tipo, ¿no? Es de un tipo este. Un elemento, ¿no? Aunque acá tendríamos que completarlo. Ya. Y imaginemos que para ajustar esto, entonces tenemos un tornillo ahí, un tornillo, ¿no? Que vamos ajustando, 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 y entonces, eh, pues estamos empalmando, ¿no? Con un conector mecánico. Eso, por ejemplo, es de un tipo, pues, ¿no? Un tipo de conector. Ya, a eso se refiere que ese sería el empalme por traslape, ¿no? Y este sería entonces un conector mecánico. Ya, entonces el efecto del refuerzo mínimo, ¿no? Es proporcionar resistencia a flexión, reducir efecto de flujo plástico y retracción del concreto. Pero en realidad el refuerzo mínimo es lo más importante, es darle resistencia, porque eh, si bien es cierto, eh, eh, llegaremos a un punto no en el que, claro, le estamos poniendo mínimo porque las fuerzas son menores, eh, pero se espera que se desarrolle una resistencia mínima, ¿no? En los elementos, así como también esperábamos un mínimo en las vigas, ¿no? Así que puede ser que por resistencia sea tan bajo nuestro requerimiento, pero bueno, siempre vamos a ponerle por lo menos ese 1%, ¿no? Pero ustedes también verán de que este 1% básicamente es una cantidad, ¿no? Es una cantidad, podría ser, no sé, 15 centímetros cuadrados. Ahora, esos 15 centímetros cuadrados, ¿cómo finalmente se plasman en un diseño, ¿no? Es decir, no sé, ya entonces le pongo, no sé, le pongo 6 varillas de 3 cuartos, ¿no? ¿Y cómo lo pongo, no? Porque podría ser de que entonces yo pongo, por ejemplo, así, una, dos, tres, ¿no? Cuatro, cinco, seis. O podría ser el caso, ¿no? Podría ser el caso de que entonces yo pongo acá una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿no? Entonces, por eso es que el diseño en flexocompresión es un poco más complejo, ¿no? Porque si bien es cierto que podríamos incluso tener o ponerle un mínimo, finalmente ese diseño se comprueba, o sea, tendríamos que asumir una distribución, ¿no? En todo caso, y luego ya verificar esa suposición, ¿no? O ese arreglo que nosotros hicimos, ¿no? Ya. Bueno, entonces tenemos que el número mínimo de barras, 4 para estribos circulares o rectangulares, 3 para estribos triangulares, 6 para espirales. Pero en general, no cuando tenemos estos estribos, pues lo mínimo sería pues tener uno en cada esquina, ¿no? En cada esquina. Eso sería eh, lo lógico, ¿no? El sentido común.
Ya, luego tenemos un mínimo refuerzo transversal, ¿no? Que plantea, bueno, elementos o expresiones un poco más complejas que para el refuerzo en flexión, ¿no? Que era, por ejemplo, 14 sobre FY, o para este acero longitudinal que simplemente era, por ejemplo, 1%, ¿no? E incluso, aparte de una expresión como esta, no hay unas expresiones que están evaluando el refuerzo transversal, no, pero a manera del volumen, o sea que en cierto volumen haya cierto refuerzo transversal mínimo, ¿no? Mínimo. Bueno, eso lo vamos a ver también más adelante cuando toquemos corte, ¿no? Ya. Entonces, ya habíamos visto, ¿no? De qué trataba la compresión. La compresión, en este caso, tenemos tracción, ¿no? Pero en los dos casos, ¿no? En los dos casos tenemos que, en los dos casos, lo que tenemos que anotar es que nuestro momento es igual a cero, ¿no? Entonces, ya sea para la compresión que vimos hace un momento, como para esta tracción, en los dos casos nuestro momento es cero, que también como que se trata en algo que podría ser real, porque siempre en realidad esas cargas están acompañadas de algún momento, ¿no? Bueno, en todo caso, luego nos vamos a dar cuenta que esos son dos puntos importantes cuando estemos graficando nuestro diagrama de interacción. Entonces, la expresión, ¿no? La expresión de diseño por resistencia, pues también debería de aplicarse a esta tracción. Entonces tendríamos el factor de reducción de resistencia por esta tracción, y esto tiene que ser mayor, ¿no? Igual que la tracción requerida. Ahora, entonces, nuestra tracción nominal simplemente será el área de cero por el esfuerzo de fluencia, ¿no? Nada más, ¿no? Nada más. Si queremos hallar la tracción nominal, área de cero por esfuerzo de fluencia. Sí, es algo sencillo entonces. Ya, entonces, los factores de la reducción de resistencia, ¿sí? Habíamos mencionado que dependen, ¿no? Dependen de la demanda para la cual estemos diseñando, ¿no? Por ejemplo, si teníamos la flexión solamente era 0.9, si teníamos el corte era 0, 0.75, ¿no? 0.75. Eh, y para este, ¿no? De carga axial, ¿no? Y carga axial con flexión, también tendremos que para esta demanda algo particular, ¿no? Dice, si tenemos carga axial de tracción con o sin flexión, entonces es 0.9. Entonces, por ejemplo, para este caso de acá, este sería 0.9, ¿no? Si tenemos carga axial de compresión con o sin flexión, entonces si se trata de un refuerzo en espiral, 0.75 y de otros elementos, o sea, estribo 0.70, y esto coincide con esto que habíamos conversado por acá, ¿no? 0.75, 0.70. Luego, dado que estos dos, pues, en realidad son casos extremos, o sea, uno que está en realidad la compresión y en el otro en el que está la tracción, ¿qué sucede con esos casos que están ahí en el intermedio? ¿Cuáles serían entonces estos factores de reducción? Bueno, el reglamento dice que puede incrementarse no linealmente desde 0.70, por ejemplo, hasta 0.90, ¿no? Bueno, acá se hace referencia a la carga, ¿no? Pero finalmente
Lo que deberíamos de hacer es referirnos a la deformación unitaria, ¿sí? A la deformación unitaria, que es lo que hace también el ACI, ¿no? Entonces, en realidad, eh, pasar, ¿no? De 0,70 a 0,90, en realidad, y encontrar finalmente el factor de reducción depende del nivel de deformación unitaria, ¿no? Que tenemos ahí en el acero, ¿sí? Ya. Ahora, para graficar, entonces, para graficar un diagrama de interacción pues nominal, finalmente esto no es relevante, pero toma relevancia cuando ya queremos diseñar, ¿no? Porque ahí sí tenemos que reducir un diagrama de interacción que esté multiplicado por los factores de reducción de resistencia, ¿no? Para obtener una resistencia de diseño. Ya. Bueno, a ver, dice, determinar la resistencia ideal de una columna de 50 por 50 que tiene 8 barras de 1 pulgada. F'C280, FY 4200, recubrimiento libre 4 centímetros, estribo de media. Y lo que deberíamos de considerar o de hallar en este caso es cuánto pues puede resistir en compresión y cuánto en tracción. Ya. Me dictan entonces, por favor, qué valores obtienen para cada uno. Básicamente reemplazar expresiones. Sí, me dictan por favor para cada uno, o en todo caso esto que es igual y esto que es igual, lo acabamos de ver. A ver, ya, resistencia ideal. ¿A qué se refería la resistencia ideal? ¿Recuerdan? La resistencia nominal. Nominal, ¿no? Nominal. Básicamente eran términos equivalentes, ¿no? Entonces acá en compresión lo que finalmente nos están preguntando es esto, ¿no? La carga nominal. Tiene estribos, ¿no? Tiene estribos. Así que en este caso habíamos mencionado de que se va a reducir en 0,8, ¿no? En 0,8 la carga concéntrica, ¿no? Y que la carga concéntrica era igual a lo que, eso sí, teóricamente, no teóricamente podía resistir la columna. Entonces, bueno, sería este 0,8, ¿no? 0,80, que multiplica a lo que puede tener concreto y lo que puede obtener, podemos sacar del acero.
Pero para eso, en todo caso, podríamos poner acá dos cantidades importantes, una que es el área bruta de la sección y el otro el área total, pues. Ya, ¿cuánto sería el área bruta? 2.500 centímetros cuadrados. ¿Qué sería 50 por 50, no? Ya. Eh, ¿Qué más? El área total de acero, 40,8 centímetros. 8 barras de 1 pulgada. 8 barras de 1 pulgada, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, y ahora sí. Entonces teníamos esfuerzo por área, ¿no? Esfuerzo por área. Y el esfuerzo era de 0,85 F'C. Esto que multiplica, pongamos por acá, así, y esto que multiplica al área, ¿no? Que es 2500 menos 40,8. Y a esto había que sumarle lo que puede aportar el acero, que sería un área por el esfuerzo, ¿no? Ya, y podríamos hallar todo eso en toneladas, ¿no? ¿Cuánto sería entonces en toneladas? Sí, un poquito, no creo. 605. A ver, algo hay. 605. 605 sí puede ser. Ya. Bueno, mire, ¿saben por qué me están diciendo 6,05? ¿Ya alguien tiene alguna explicación? Porque el resultado lo está multiplicando por 10 a la menos 5. A la -5, pero ¿por qué? ¿No? Porque, Esa es la pregunta, ¿por qué? porque así se convertía de kilogramos centímetros a toneladas metros. Claro, pero en este caso no estamos frente a un momento, ¿no? Es una carga, Claro, exacto. ¿no? Entonces, sería solo 10 a la 3 menos 3. Claro, solamente por 10 a 3. Sí, ya, entonces eso qué les tiene que decir que no vale mecanizarse, ¿no? Sino hay que entender qué cosas se está haciendo, ¿no? Hay que entender qué cosa es lo que se está haciendo. Ya, eh, ya, por otro lado, entonces, esta era la compresión, ¿no? Y la tracción,
Claro, esto ya tiene lo del estribo, ¿no? Este es 0.8. Sí, Alonso. Profe, para el recubrimiento se suma la mitad del diámetro de la barrilla de 1 pulgada. Para el recubrimiento, O sea, sería 4 centímetros más el diámetro de media, más la mitad de 1 pulgada, ¿o no? eh, bueno, sí, yo diría que sí, ¿no? Aunque en realidad no sabemos ni cómo estas 8 varillas están distribuidas en la sección transversal, ¿no? Bueno, podríamos asumir, a ver, que ya, claro, 4 en esquinas y 4 en las partes, en las mitades, ¿no? O sea, claro, son 8. Sí, podríamos considerar, o sea, para hallar un peralte, ¿no? Para hallar un peralte, pero luego vamos a ver que en realidad calcular ese peralte así como un peralte único, en realidad tampoco es relevante como en el caso de las vigas, sino que en realidad tenemos que ubicar cada una de las capas de acero, ¿no? O sea, como que tendremos varios peraltes, ¿no? Ahorita vemos eso. A ver, bueno, para la tracción básicamente era área de acero por Fy, ¿no? Y entonces esta área de acero ah, es la que ya hemos hallado acá. 40 por los 4200, ¿no? Ya, ¿cuánto es eso? Y en toneladas. Ya. Bueno, ya, en este caso, bueno, sencillo, ¿no? Estamos hallando simplemente el máximo, ¿no? En compresión y el máximo en tracción, ¿no? Los dos referidos a resistencia nominal o ideal, ¿no? ¿Ya alguna pregunta? Sí, Bruno. Profe, una consulta. En la primera fórmula nos faltaría calcular, multiplicarlo por el factor de minoración. Pero estamos hallando la resistencia nominal, ¿no? Entonces, Y solamente cuando hay el PU, por así decirlo, tendría que calcularlo por ese valor de minoración. claro, claro, claro. Ah, ok, Acá como ok, nos profe. hablan de resistencia ideal, que es la resistencia nominal, por eso nos estamos multiplicando, ¿no? Ya, porque si no, acá sería 0,70 y acá sería 0,90, ¿no? Acá 0,90 y acá 0,70. Ya, ¿alguna otra pregunta o siguiente? Ya, siguiente, creo. Ah, me parece que en este problema es la continuación, ¿no? Sí, 30. Acá falta en realidad información. A ver, dice verificar. Ya, pero verificar, ¿cómo pues verificar? O podríamos simplemente verificar. Lo que podríamos verificar es, a ver rápidamente, ya para no dejar pendiente esto. ¿Cuánto sería el área bruta? O sea, simplemente sería 30 por 30, ¿no?
900 centímetros cuadrados. Luego, ¿cuánto sería el área de acero total? 11,36. 11,36. Bueno, considerando el 2,84, ¿no? Ya. Ahora, el área de acero mínimo, ¿cuánto sería? Sería pues 1% de estos 900. O sea que 9. 9 centímetros cuadrados. Eso significa, no, eso significa de que este 11,36 es mayor que el área de acero mínimo. Entonces esto tiene que ser correcto, ¿no? Tiene que ser correcto. Por el momento es una verificación pues sencilla, porque finalmente las verificaciones de resistencia son las que principalmente pues nos interesan, ¿no? Pero por ahí puede ser que una tenga pues sí una cuantía menor, ¿no? Ya. Bueno, quizá entonces la verificación estaba basada simplemente en la cuantía, ¿no? En la cuantía de la sección transversal. Ya. ¿Alguna duda? A ver, nos dice en 210, 4200, sección cuadrada de 35, estribo de 3 octavos, carga muerta, carga viva, carga de sismo. Eh, Considerar que es una columna corta y no está sujeta a momentos flectores. Hacer un esquema de armado. Ya, bueno, estos quizá amerita. Ah, ya, pero ahora sí tengo que dejar de compartir esto y compartir mi pantalla, ¿no? Ya, entonces lo que ahorita ha sucedido es que ve mi pantalla y ya no ven la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, profe. ya, ya. Por acá había abierto esto. Ya, ya. Entonces, carga muerta, carga viva, carga de sismo. Nos dan una resistencia. A ver, démosle contexto en todo caso a esto. En el contexto tenemos F'C 210 kilogramos. Fy igual 4200. Nuestra sección es, tenemos una sección entonces de 35 por 35 centímetros cuadrados, o 35 por 35. Estribos de 3 octavos cada 10. Bueno, en realidad eso, el espaciamiento al menos no es relevante. Lo que ha sido relevante acá es la información de que se trata de,
de estribos, ¿no? Porque eso tenemos que tener esa información para decir en cuánto estamos reduciendo nuestra carga concéntrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, es información relevante, pero en realidad la que se refiere a, al diámetro y no tanto al espaciamiento, ¿no? Ya, eso es lo que tenemos entonces. Luego, ¿no? Luego, entonces, a ver cómo lo acomodaríamos esto. Combinación uno. Ya, bueno, mejor lo ponemos así. Cargas axiales, ¿no? Cargas axiales. Entonces tenemos para la carga muerta 40 toneladas. Para la carga viva 28 toneladas. Y para la carga de sismo, en realidad, acá se pone el más menos, ¿no? Porque como habíamos visto, ¿no? Esa carga de sismo puede inducir una compresión, o el general del sismo puede inducir una compresión, como puede inducir una tracción, ¿no? Dependiendo de qué extremo del pórtico estamos evaluando, ¿no? De las simetrías, ¿no? Bueno, pero en este caso no nos hagamos muchos líos. Entonces tendremos una carga de compresión que es 25 toneladas, pero bueno, también tendremos una carga de tracción que también es 25 toneladas, ¿ya? Así que, bueno, lo primero, ¿no? Lo primero que deberíamos de encontrar, en todo caso, es la resistencia requerida, ¿no? A ver, resistencia requerida. ¿Ya qué dicen? ¿Cómo hacemos eso? Con las combinaciones, Así es, no queda otra que utilizar combinaciones, ¿no? Entonces podríamos poner combinación uno, que sería igual. 103,6. Ya, pero para poner el detalle, por favor, ¿qué cosa estaríamos multiplicando? 1.4 carga muerta más 1.7 carga viva. Más 1.7 por 28, ¿no? Eso es. ¿Ya cuánto es eso? 103,6. Ya toneladas. Ya, combinación 2. ¿Qué tenemos como combinación 2? 1.25 carga muerta más 1.25 carga viva más la carga de sismo. Así, ¿no? Más 25. Y sale 110 toneladas. Ya. Para la carga o para la combinación 3, va a ser así, no solamente que ahora consideramos el negativo. Ahí es 60. Ya, combinación, perdón, acá es 3, no, este es 3. Ya, la 4, ¿qué dicen? 0.9 carga muerta más sismo. 0.9 por los 40, ¿no? Y en este caso más 25. ¿Cuánto será eso? 61. Y finalmente entonces tenemos esto, ¿no? Por menos. ¿Cuánto es eso?
11. Ya, entonces toda esta es la resistencia requerida, ¿sí? Bueno, notamos que no hay tracción, ¿no? No hay tracción. Así que deberíamos de cumplir, no deberíamos de cumplir en realidad con cualquier área los requisitos de tracción. Ahora, ¿cuál va a ser la idea, pues, eh, o qué cosas debemos de verificar acá? Debemos de verificar, ¿no? Que, a ver, perdón, le escribo esto. Debemos de verificar, ¿no? Lo que nos dice el diseño por resistencia, ¿no? De que factor de reducción de resistencia por la carga nominal tiene que ser mayor o igual que la resistencia requerida. Y la resistencia requerida es lo que hemos hallado acá, ¿no? Eh, quizá para ponerlo de manera explícita, acá podríamos completar esto, ¿no? Así. Resistencia requerida. Ya, entonces luego pongamos resistencia nominal, ¿no? O resistencia de diseño. La resistencia de diseño, la resistencia de diseño, a ver. Es la resistencia nominal o multiplicada pues por el factor de reducción. Ya, ya. ¿Qué dicen? ¿Cómo llamamos esta resistencia de diseño? ¿Basado en qué? No nos dicen cuántas varillas tenemos. ¿Qué dicen? Con la resistencia y las ecuaciones. Ya, ¿qué resistencia? ¿Qué ecuaciones? Con la mayor, con la de 110. Ya, pero ¿cómo sería? O sea, 110, ya ponemos acá 110. Y ahí ponemos la fórmula que hemos utilizado para hacer la verificación en el otro problema. La de 0.85 S'(C) AG Ya, menos AF más. ya, si se refieren a toda esta de acá, ¿no? Toda esta de acá. Ya, ¿por qué? Porque la única incógnita que tienen acá es el área cero, ¿no? Sí, ya, hagamos eso. Entonces, bueno, lo que vamos a tener por acá es, pongámosle phi ya para no, para escribirlo ya todo completo. Ah, no, aquí ya podemos escribirlo todo, ¿no? O lo ponemos en letras. Ya, yo creo que no podemos poner de frente. Entonces, 0,70 por 0,80, ¿no? Por 0,85 por F'C, que no estoy seguro cuánto era, 210 por 210. Esto multiplica, ¿cuánto era nuestra sección? 35. Ya 35 por 35 menos el área de acero, ¿no? Perdón, ese es un paréntesis. Y esto más 4200 por el área que queremos calcular. Y esto tiene que ser a 110 por eh, 10 al cubo, ¿no?
Uh, Sí, 0,7 por 0,8. El corchete, profe. Ya, gracias. Ahí cerramos corchetes, ¿no? Ya, así. ¿Cuánto entonces es el área? Y por acá podríamos calcular el área cero, el mínimo, ¿no? Que sería el 1%, o sea, 1 entre 100 por 35 por 35. Y esto es en centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Cuánto será? Profe, me sale negativo. Ya, ya, Menos lo 5, que le salga. Ya, lo que le salga, lo que le salga. menos 5,53. Menos 5,53 centímetros cuadrados. Ya, ya. Entonces, ya, ¿cuál es la explicación para ese número entonces? Meter con el área bruta. O sea, la explicación es que el concreto está aportando tanto, no, ya está aportando tanto que para llegar pues a este valor tendríamos, el acero tendría que restarle, ¿no? No, en todo caso, no, en todo caso, ya, bueno, es lo que en realidad yo les iba a proponer antes de que me mencionen de que podíamos utilizar esta expresión, era en realidad primero calcular cuánto es el acero mínimo, ¿no? ¿Cuánto es el acero mínimo? Ya, a ver, acá me olvidé. ¿Cuánto es esto? 12,25. Ya, 12,25. 12,25 centímetros cuadrados. Ese es el mínimo, ¿sí? Ya, pero finalmente estos 12,25 centímetros cuadrados, eh, en todo caso, podríamos asumirlo que ese es pues el área que va a tener, ¿no? Así que podríamos hallar, entonces, cuál es esta carga mínima, ¿no? Mínima, por decirlo, bueno, considerando este acero mínimo. Eso quiere decir que a toda esta expresión, ¿no? Reemplacémosle este 12,25. ¿Y cuántas toneladas salen?
¿Cuántas toneladas serían? 150. Ya, 150.63. Y estamos viendo ya, ¿no? De que esta ya es mayor que nuestra carga última de 110, pues, toneladas, ¿no? Así que si el mínimo, pues, es la cantidad, pues, menor, ¿no? De acero que debemos de utilizar, y con esa ya tenemos una carga mayor, bueno, entonces esa será nuestra respuesta, ¿no? Será nuestra respuesta. Simplemente nuestro mínimo. Sin embargo, este mínimo finalmente tiene que traducirse en una cantidad, en una cantidad, ¿no? De varillas. Así que lo que tenemos por acá es que por acá tenemos 35 centímetros y por acá 35 centímetros. Podemos representar también el estribo, ¿no? Que nos decían que es de 3 octavos. Ya, entonces, ¿qué varillas utilizamos? ¿Cuántas? ¿No? ¿Cuántas? ¿Y de qué diámetro de varilla utilizamos para ese 12.25? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? 5 octavos, 3 cuartos. 3 de 1 pulgada. De 1 pulgada. Ya, 3 de 1 pulgada. Entonces, yo los animo a una reflexión un poquito mayor, ¿no? ¿Y qué acero estamos calculando acá? Estamos calculando el acero. Esto es una columna, ¿no? Es una columna, o sea, lo que estamos viendo acá es un corte transversal. El elemento es así, estamos haciendo un corte acá y estamos poniendo nuestros ojos así, ¿no? Así, así estamos viendo, no estamos viendo, y acá. Eso es lo que estamos viendo. Ya no estamos viendo una viga, así que este acero es el que está distribuido en toda la sección, ¿no? Así que si le ponemos, por ejemplo, 3 de 1 pulgada, o sea, le ponemos una por acá, otra por acá, otra por acá, pero por lo menos entonces deberíamos tener 4, ¿no? Y entonces, nuevamente les pregunto, ¿qué diámetro y cuántas no varillas tendríamos? Puede ser 4 de 5 octavos y 2 de 1 pulgada, distribuidos de manera Eh, uniforme. ya, bueno, sí, ya podría ser, o sea, los 4 de 5 octavos acá en las esquinas, pero las otras dos de 1 pulgada. Claro que acá también nuestra decisión final va a depender pues de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas. Pero en todo caso yo creo que cuando estemos frente a cierta incertidumbre hay que tratar de darle la mayor simetría que podemos, ¿no? En todas las direcciones. Así que, a ver, si ponemos 12.25 entre 1.98, eso es
como que 6 varillas y un poquito más, ¿no? Si tenemos entre 3 cuartos, tenemos 4 varillas. A ver, ¿qué sucedería si le ponemos 4 varillas? O sea, lo que estoy haciendo, a ver, 12.25. A ver, 12.25 menos, si le pongo 4 varillas, ¿no? De 5 octavos. Ya tendríamos 4.33 sobrarían. Entre de media, allá. Podría ser entonces, así como se menciona, ¿no? 4 y 5 octavos y 4 de media. Podría ser eso. Así que entonces tendríamos 4 y 5 octavos en las esquinas. Estas 4 de 5 octavos. Y luego tendríamos una por acá de media, otra por acá de media, otra de media y otra de media, ¿no? Así que nuestra columna, no se podríamos saber columna. C1, 4 de 5 octavos más 4 de media. ¿Ya? Y lo otro que deberíamos de poner, dado que ya nos están dando, no nos están dando esa información, entonces sería estribos de diámetro 3 octavos, ¿no? Sería 1 a 5, porque siempre uno tiene que ir a 5 de la cara del apoyo, que en este caso, bueno, sería de la cara del fondo de la viga o de donde arranca la columna, que sería ahí en la cimentación, y el resto a 10, ¿no? El resto a 10 porque nos dicen que el espaciamiento es 10, ¿no? Y así en realidad estamos indicando, ¿no? Todo lo relevante respecto de esta columna. En planta o en el detalle, ¿no? Por ejemplo, estos detalles se representan en 1 en 25. Estamos viendo acá la planta, ¿no? 35 por 35. Y luego este ya sería lo que va acá debajo, ¿no? Como título, ¿no? Ya la columna 1 de 4 o 5 octavos más 4 de media. eh, y diámetro 3 octavos, 1 a 5, el resto a 10, ¿no? Ahora, si uno ve así 4 o 5 octavos y 4 de media, en el dibujo quizás no encuentre diferencia entre por color o por tamaño, ¿no? Todos en realidad va a estar dibujado lo mismo, así que lo que deberíamos hacer ahí es pues acomodar, ¿no? Las varillas más grandes en los extremos, ¿no? En los extremos. Pero en todo caso también en el dibujo se podría indicar, ¿no? Se podría indicar, ¿no? Se podría indicar algo como esto, ¿no? Esto, bueno, 2 de 5 octavos, ¿no? Y también pues abajo se podría indicar en todo caso y dejar ya de manera explícita, ¿no? Que se trata, que esas son las de 5 octavos, ¿no? Ya, preguntas. Ya, bueno, cuando se requiera también hacer esta comparación, ¿no? Dado que acá no hay tracción, o sea, entonces en realidad con cumplir la compresión, entonces
sería suficiente, ¿no? Pero si... pero ¿qué estoy haciendo en lugar de agarrar todo esto? Ya. Por ejemplo, si acá hubiésemos tenido una tracción, ¿no? Lo más probable acá. Entonces hubiésemos tenido que verificar, ¿no? Hubiésemos tenido que verificar algo como esto, pero para la tracción, ¿no? Y simplemente para la tracción, o podríamos ponerlo ya como información, por- para complementar, para complementar. Por acá, por acá sería nuestro phi, la tracción mínimo, ¿no? Mínimo. A ver, esto sería 0.9 por el área que estamos utilizando, que sería el mínimo, por los 4200. ¿Cuánto sería eso? En toneladas, ¿no? En toneladas. 46,31. Ya, 4631. Entonces tendríamos ese valor, ¿no? Que deberíamos en todo caso compararlo contra alguna tracción. Pero en este caso no hay tracciones, ¿no? ¿Ya? ¿Alguna duda? Profe, para tener una idea, esos 150 toneladas equivaldrían a una edificación de 5 pisos, algo así. Las 150. Ajá, o sea, esa columna soporta 150 toneladas, ¿no Ah, es ya. cierto? O sea, estaría Bueno, lo soportando, que digamos, podemos hacer, por ejemplo, es, bueno, mire, un valor, pero por supuesto que es en servicio, no en servicio. Porque cuando entre el sismo ya no hay en realidad estimación quizá que hay que pueda servir un poco, ¿no? Pero se toma como valor referencial que las edificaciones pesan 1 tonelada por metro cuadrado, por ejemplo. Pero puede ser más, ¿no? Puede ser, no sé, 1.25, 1.5, ¿no? Dependiendo del nivel de sobrecarga que tienen, ¿no? Del sistema estructural. Pero en todo caso, 1 tonelada por metro cuadrado. O sea, entonces, si tú tienes una columna por acá y tienes un área tributaria de la columna, más adelante vamos a ver un poco más sobre eso, ¿no? O sea, todo el área que podríamos considerar, ¿no? Que en el que toda la carga que está sobre esta área llega a la columna, ¿no? Esa sería su área tributaria. Entonces tendríamos que para hallar la carga total, ¿no? En servicio, y para predimensionar vamos a hacer algo como eso, ¿no? Quizá una estimación, o en todo caso ya metrar todo lo que tenemos, sería, sería a ver, esta carga, el peso, ¿no? Que por ejemplo sería esta tonelada por metro cuadrado, por el área tributaria, por el número de pisos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si este es 4 metros y este también es 4 metros, porque la distancia entre pórticos es 4 metros, ¿no? Entonces ahí sería, a ver, 1 tonelada por 16, y si tenemos 5 pisos, por ejemplo, tendríamos 80 toneladas, ¿no? 80 toneladas. Pero ok. esto para estos cuatro, ¿no? O sea, si ponemos cada vez más distanciados, entonces cada vez vamos a tener una mayor carga, ¿no? Que llega en servicio, que llega a la columna, ¿no? Porque estas que estamos poniendo acá ya son cargas mayoradas, ¿no? Cargas mayoradas, que quizá tampoco las podemos comparar contra esto, pero bueno, es una idea, ¿no? Este es en servicio, ¿no? En servicio. O sea, carga muerta más carga viva. Ok, Ya, profe, bueno, gracias. ¿alguna duda? Sí, López. Con respecto a la distribución de los estrios, ¿es referencial a 10 centímetros? Porque no sería mucho acero si lo ponemos todo el resto de la columna a 10.
Bueno, puede ser el caso, puede ser el caso, pero claro, lo que les había comentado es que ahí básicamente estamos utilizando lo que comenta el problema, ¿no? ¿Sí? Porque en realidad eso tiene que ser parte de un diseño, ¿no? Pero sí, pues en realidad 10 centímetros, ponerlo en toda la altura, sí podría, se ve extraño, ¿no? Pero estamos utilizando lo que dice el problema, ¿no? Para no complicarnos mucho ahí, ¿sí? ¿Ya? ¿Alguna otra duda? A ver, permítame abrir un archivo. Bueno, en estos pocos minutos hablemos algo respecto de esto. Ya, bueno, ¿qué les pareció honestamente? Regular, pero en realidad está para aplicar, ¿no? De manera directa. Quizá acá intentaron complicarles, ¿no? Porque tenía, porque tenía acá diferentes momentos, ¿no? Sí, bueno, en la pregunta 2 sí, pues lamentablemente hubo ahí una corrección acá, ¿no? De ponerle 6, pero incluso esa corrección se hizo para disminuir todavía el trabajo, ¿no? O sea, así como estaba, yo creo que podían encontrar eh, podían encontrar una solución y no había ningún inconveniente, ¿no? Solo que, claro, ustedes muchos concluyeron, bueno, esto tiene mucho acero, ¿no? Después de ya de realizar todo su diseño, recomiendo aumentar la sección. Bueno, está bien, pues eso ya es parte pues del aprendizaje, ¿no? Demuestra que han hecho todo el desarrollo, han visto resultados, tienen ya un pensamiento crítico respecto de esos resultados, ¿no? Y eso es ya el aprendizaje, ¿no? Entonces la corrección que hicieron era todavía incluso para disminuirles el, en realidad el, el procedimiento, ¿no? Para que ya no tengan en general refuerzo en compresión, pero como estaba así planteado, pueden ver en las correcciones que yo he considerado que, bueno, que si estaba en compresión, bueno, ya estaba en compresión y eso fue lo que hicieron, ¿no? Y eso tiene calificación. Ya, a ver, esa de acá hubo, no sé, una confusión extraña, porque lo que se pedía era la deformación unitaria, pero para este refuerzo en compresión, ¿no? Y muchos de ustedes sí, bueno, entendieron que entonces si se pedía todo esto para el estado de formación balanceada, entonces ya se tenía información importante, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tenemos la, la deformación, bueno, el estado balanceado, tenemos varios datos. Tenemos este dato, ¿no? Este siempre va a ser dato. Y entonces ya tenemos este otro, que casi siempre es incógnita, ¿no? Pero que corresponde al de fluencia, ¿no? Entonces, si también conocemos todo este peralte efectivo, ¿no? Porque es parte de la geometría, ¿no? Entonces, ¿cuál es la incógnita acá? La incógnita entonces es dónde está el eje neutro,
dado que esto ya está definido y eso también, ¿no? Y entonces lo primero que teníamos que calcular era esta cantidad, C sub B, para definir dónde estaba el eje neutro. Una vez ya conociendo este C sub B, entonces ya podíamos preguntarnos, pues, cuánto es esa deformación unitaria, ¿no? Del acero, ¿no? Porque ya estaba resuelto ya este problema general de saber dónde estaba dónde estaba la deformación unitaria, ¿no? Bueno, dónde estaba el eje neutro y por lo tanto acá ya podíamos calcular la deformación unitaria. En cambio, muchos de ustedes no sé por qué comenzaron hallando cuál era la cuantía balanceada, ¿no? ¿Cuál era la cuantía balanceada? Y incluso para la cuantía balanceada utilizaron 6000 sobre 6000 más FY. ¿Y eso estaba bien o estaba mal? ¿Qué dicen? Bueno, el 6000 tampoco aplicaba ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tenían este 0.003 y este n no necesariamente era 0, ¿no? Así que esto en realidad por último, hubiese tenido que acomodarse al valor de deformación unitaria que tenían, ¿no? Pero, o sea, ya hallaban la cuantía balanceada, hallaban el área de acero y luego eh, esta área de acero, pues no tenían contra qué equilibrarlo, ¿no? Porque su idea fue, ya tengo un área de acero, perdón, lo que hacían era, ya tengo un área de acero. Entonces esto lo equilibro con 0.85 y entonces hallaban un área B. Bueno, pero en realidad todo esto de acá nosotros lo demostramos a partir de esta gráfica, ¿no? Esta expresión de la cuantía balanceada la demostramos a partir de esta gráfica. Así que no era necesario hacer todo esto, ¿no? Básicamente era plantear simplemente esta gráfica, ¿no? Ya. Bueno, entonces en este caso básicamente era hacer las combinaciones, ¿no? A encontrar por ahí que creo que el mayor era 70 y tantos, 75, ¿no? Toneladas metro. Bueno, y diseñar, ¿no? Aunque acá decía los ejes extremos, ¿no? Entonces me parece que por acá era 75, por acá 50 y tantos. Y para esos dos, pues, momentos, no era total, de frente era la aplicación de este problema. A ver, por acá. En la sección de la viga T, eh, acá hubieron dos errores principales. La sección ya está dada, ¿no? Ya está dada. Eso es lo que tenemos físicamente como sección. No, yo no entendí muy bien por qué muchos de ustedes comenzaron a calcular esta longitud de acá, este ancho, como con las expresiones, ¿no? El ancho del alma más, me parece que 16 veces u 8 veces, el ancho de la losa, ¿no? Y entonces hallaban un ancho y ese ancho lo utilizaban. Pero, o sea, acá ya está dado, físicamente esto es lo que hay, ¿no? Este que tiene 60. Así que eso era lo que se tenía que utilizar, ¿no? Ese fue uno de los errores. Otro de los errores fue que cuando verificaban, ¿no? Cuando verificaban si se trataba de una sección rectangular o viga T, hacían esto, 0.85, ¿no? F'C, que por acá, imaginemos que este MCA, no sé, 6,
por 260 por A por B, por A y por B, 60, ya, correcto. Y por acá ponían, ¿no? El área de acero, que era las 8 varillas de 6, era 8, 40.8, por ejemplo, por el FY, pero el FY decían que era así, 4M, ¿no? Entonces era 4600, ¿no? 4600, pero ustedes le pusieron 4200. Y eso originaba de que entonces A era menor que HF con el 4200. Y cambiaron todo su problema. ¿No? Cambiaron todo su problema. Y entonces ya no se trataba de un problema de una viga T, ¿no? Miren, por simplemente distracción. Bueno, entonces este problema también era de aplicación directa, ¿no? De verificación. Primero comenzar por cuánto aportan las alas, luego cuánto aporta el alma, ¿no? Sumarlo, y ese era pues el momento resistente que nos pedían. Y este último simplemente era WL al cuadrado sobre 8, y eso tenía que ser igual a la resistencia de diseño, que era este momento que estábamos encontrando acá por el factor de reducción de resistencia, ¿no? Para hallar esta carga distribuida, ¿no? Complicado, no estaba complicado, ¿no? Pero en realidad, lamentablemente, esto, al asumir 4200, el problema cambiaba, ¿no? Ya, en esta pregunta 4, eh, lo que he notado, no, lo que he notado, bueno, en realidad yo asumo que eso lo han resuelto, no, no creo que haya sido resuelto de manera individual, ¿no? Porque ver ese error en más de una persona y un error en realidad me parece que no sé de dónde, ¿no? Cómo, y que ha sido repetido por tantas personas, me parece muy, muy extraño, ¿no? Hallaban la deflexión por carga muerta. No, perdón, hallaban, por ejemplo, uno de los casos, claro, era carga muerta más la carga viva. Luego hallaban de la carga viva. Y luego, entonces, de la resta de estos dos, hallaban el de la carga muerta. ¿Pero por qué? Si la idea es que primero existe la carga muerta, ¿no? Existe primero la carga muerta y luego pues se le impone la carga viva, ¿no? Yo no entendía por qué hallar esta carga viva, ¿no? Y luego restarlo para encontrar esta deflexión de carga muerta, ¿no? Ese fue uno de los errores. Otro de los errores era que se calculaba la carga muerta de manera correcta, pero para calcular la carga viva ya no se pasaba, eh, o sea, ya no se obtenía restando, ¿no? De la carga muerta más la carga viva, sino era, por ejemplo, ya, como esta está dada para 2000, para 2.2 y esta para 1.2, entonces esta tiene que ser por regla de tres simples, tenemos que multiplicarlo por esto, entonces así la obtenemos. Tampoco no tiene ningún sentido, porque lo que habíamos explicado era que el nivel de carga que se le impone al tener carga muerta más carga viva, que hace que el nivel de agrietamiento sea diferente, y por lo tanto la inercia efectiva es diferente. Acá tenemos una inercia efectiva que es diferente a esta inercia efectiva que tenemos acá. Y por lo tanto, entonces esta regla de tres simples que está dado para cuando todo es elástico no se cumple, ¿no? Bueno, luego también ha habido confusión en las inercias efectivas, ¿no? La inercia efectiva no era única,
Por eso cuando nosotros decimos nuestro problema, creo que hemos escrito hasta 3 inercias efectivas, ¿no? Y calcularon una inercia efectiva que era, pues, para el nivel de momentos, el momento actuante de la carga muerta solamente, ¿ya? Y eso lo utilizaron para todo. Bueno, también es un error. Muchos de ustedes también, claro, eso les daba el mismo resultado, pero, o sea, de manera conceptual es un error. Hallaban el momento último con 1.4 por 2.2 más 1.7 por 1.2, ¿no? Hallaban un momento, bueno, esta es carga, no carga. Entonces hallaban un momento y ese momento lo comparaban contra el momento de agrietamiento. Por supuesto, les iba a dar que estaba agrietado, ¿no? Pero, y si hubiesen comparado contra solamente el momento de la carga muerta sin amplificar que era lo correcto, ya también les daba que estaba agrietado. O sea, finalmente les da la misma conclusión, pero conceptualmente es un error, ¿no? Porque lo que habíamos comentado es que esa verificación es una verificación en servicio. Y en servicio tenemos carga muerta más carga viva. Nada más, ¿no? Bueno, esos yo creo que son los errores más resaltantes que, que he visto, ¿no? Y esto también era básicamente de aplicación directa, ¿no? Que es como fue el ejercicio que desarrollamos, porque tampoco acá hay mucho que cambiar, ¿no? No hay mucho que cambiar acá, ¿no? ¿Algún comentario? No, ningún comentario. El promedio, la verdad no sé, pero a pesar de todo eso, o sea, la mayoría ha acertado en esto. Mira, lo que pasa es que resolviendo dos problemas ya es un 12 y 12 ya es algo regular, ¿no? Así que en realidad el promedio es regular para arriba. Bueno, voy a parar.